Hoy día hacemos infectología pediátrica, ¿ya? Parte también muy importante de las preguntas en un examen. Es motivo siempre de presencia de algunas preguntas respecto al tema. Al grano, empecemos. Neumonías atípicas. Siempre preguntan por neumonías atípicas o la preguntan de forma directa. O sea, por ejemplo, les dicen cuál es el tratamiento para las neumonías por micoplasma, por ejemplo, de forma directa. O otra forma es, les ponen a manera de un cuadro clínico. Y ustedes tienen que saber diferenciar cuándo pensar en neumonías atípicas y cuándo no. Ahí está ese listado de neumonías o de agentes etiológicos, perdón, de las neumonías atípicas. Fíjense que Mycoplasma pneumoniae es el más común, ¿ya? El más común de todos. ¿Por qué decimos neumonías atípicas? ¿Alguien sabe? Tiene, o sea, respecto a las clásicas neumonías o neumonías típicas, que es lo mismo, tiene algunas diferencias, ¿ya? Tiene algunas diferencias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hablemos de lo más usual. Cuando les han hablado de neumonías, desde que estábamos haciendo el pregrado, les han dicho el paciente con neumonía tiene, por ejemplo, dificultad respiratoria. El paciente con neumonía atípica normalmente no la tiene, ¿ya? El paciente con neumonía clásica, por no decir típica, que es lo mismo, o sea, por neumococo, por ejemplo, tiene dolor en punta de costado. El que tiene neumonía atípica no la tiene. A la auscultación ustedes se encuentran en una neumonía común y corriente crepitantes, porque el alvéolo está afectado. El que tiene neumonía típica está normal la auscultación, ¿ya? En la placa radiográfica, cuando tienen ustedes una neumonía común y corriente, tiene un infiltrado, ¿no?, segmentario, que puede ser lobar, segmentario, ¿no?, o lobular, como quieran, ¿ya?, pero bien delimitado, generalmente triangular. Y en esa zona se escuchan los crepitantes, se hace la percusión con matidez, se escuchan las vibraciones vocales aumentadas, etc. Esa es la neumonía común y corriente. En la neumonía atípica, normalmente hay un infiltrado bilateral, ¿ya?, que no es de tipo alveolar, o sea, no hay broncograma aéreo, no hay nada de eso. O sea, es una situación que se diferencia de las demás neumonías. Y aquí viene de quizá lo más importante desde el punto de vista fisiopatológico. La neumonía común y corriente, la neumonía que tenemos, por ejemplo, por neumococo, ¿cómo la adquirimos? Por microaspiración. Nadie nos contagia, nosotros mismos adquirimos la neumonía. Mientras una persona duerme, normalmente existen microaspiraciones durante la noche. Lo que sucede es que nuestro epitelio respiratorio, o sea, tiene sus cilios, por ejemplo, que están debidamente, intactos como para poder funcionar, o sea, cumplen su fisiología de lo más normal. Entonces, lo que nos aspiramos, lo eliminamos por los cilios, de tal manera que no hacemos neumonía, o sea, ese aspirado no llega hasta el alveolo. ¿Cuándo va a suceder eso? Por ejemplo, en personas inmunosuprimidas tienen alteraciones del epitelio. Por lo tanto, lo que se aspiren en la noche llega hasta el alveolo, los cilios no son capaces de eliminarlos, ni la tos tampoco, ¿ya?, y hacemos la neumonía. Eso es lo normal. Otra, por ejemplo, es cuando nosotros evaluamos a un paciente alcohólico. Un paciente alcohólico tiene también su epitelio respiratorio alterado. Un paciente fumador tiene su epitelio respiratorio alterado. Por lo tanto, lo que se aspire generalmente no lo va a depurar y hacen neumonía. Un inmunosuprimido lo mismo, un niño también, algo parecido, ¿ya? Pero no se contagia, ¿ya? Lo que quiero decir es que las neumonías de tipo típicas, las neumonías por neumococo, ¿ya?, las neumonías por neumococo no se contagian, uno mismo los adquiere, ¿ya? Entonces, la mayoría de las neumonías que hemos visto en las emergencias es porque el paciente tiene algo en su anatomía respiratoria que no le permite depurar esas microaspiraciones, de tal manera que se infectan los alveolos y hacemos neumonía. Perfecto. ¿Qué pasa con las neumonías atípicas? Las neumonías atípicas se pueden contagiar. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque en los exámenes, en los enunciados clínicos,
En el enunciado clínico, en el enunciado de la pregunta, les van a decir, el hermano menor tenía un cuadro parecido. En el colegio habían niños más o menos con el mismo patrón respiratorio. O sea, les van a hablar de una posibilidad de contagio y eso les tiene que llamar la atención. Eso es una neumonía atípica. ¿Se va entendiendo lo que estamos comentando? Ya. Entonces, una diferencia fundamental es que las neumonías comunes y corrientes, las neumonías que habitualmente vemos siempre, no se contagian, uno mismo los adquiere. Las neumonías atípicas tienen la posibilidad de transmitirse. Y aquí están los agentes etiológicos, miren, micoplasma, se contagia. Coxiella burnetii. Coxiella burnetii es una rickettsia al final. Y es una rickettsia que tiene dos fases. Tiene una fase aguda que te produce una neumonía atípica y una fase crónica que está asociado a endocarditis. Coxiella burnetii. Todas las rickettsias se transmiten generalmente por garrapatas, ¿no? Por ectoparásitos. La Coxiella burnetii se transmite por inhalación, ¿ya? Entonces, forma parte de ese grupo. Legionella, ¿ya? La Legionella neumófila es quizá el más agresivo de todos. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene manifestaciones extrapulmonares. O sea, les hablan de un cuadro de neumonía y les van a decir que tiene diarrea, que tiene trastorno sensorio, que tiene otras cosas más, ¿ya? Clamidófila neumonía, clamidófila citasi, etcétera. Acá se repite Legionella, eso no está bien. Lo cierto es que estos son los agentes etiológicos. ¿Cuál es el más común de todos? Micoplasma. Siempre les van a preguntar también cómo se trata, ¿no? Para todos, macrólidos, ¿ya? Macrólidos, excepto para Legionella. En Legionella, por tratarse de una especie más, o un género más agresivo, porque puede causar la muerte incluso, se utiliza levofloxacino, ¿ya? Si les preguntaran entonces por Legionella, es levofloxacino, y por los demás pueden utilizar, sobre todo micoplasma, que es el más común. Si les preguntan, les van a preguntar por ese agente etiológico. Nosotros hablamos de macrólidos, ¿ya? Y aquí está, miren, falta de respuesta a antibióticos comunes. ¿Por qué creen? ¿Cuáles son los antibióticos que más usamos en neumonías comunes y corrientes? Si usamos ceftriaxona es un betalactámico, si usamos amoxicilina es un betalactámico, amoxiclavulánico es otro betalactámico. Generalmente usamos betalactámicos, ¿no? Ahora, dice falta de respuesta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el micoplasma, por ejemplo, no tiene pared celular. Y si no tiene pared celular, ¿dónde van a actuar los betalactámicos? Si sabemos que su mecanismo de acción es justamente inhibir la síntesis de pared celular. No tienen dónde actuar, ¿ya? Por eso es que no funcionan los betalactámicos, ni las cefalosporinas, ni nada de ello. Falta de síntomas de condensación pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas de condensación pulmonar? Que haya matidez, que haya vibraciones vocales aumentadas, que haya crepitantes y radiológicamente de repente incluso la imagen, ¿no?, de radioopacidad bien delimitada, segmentaria o lobar, incluso con broncograma aéreo a veces. Eso no hay. Ya, eso es para el resto de las neumonías. En las neumonías atípicas eso no existe. Normalmente debiera haber leucocitosis también en las neumonías comunes y corrientes, en las que están producidas por neumococo, por ejemplo. Aquí no, ya no hay. Síntomas extrapulmonares sí es posible, lo que les comentaba, a veces incluso diarrea, a veces incluso cefalea, vértigo, ¿no? Trastornos neurológicos, a veces hasta trastorno sensorio, dependiendo. La expectoración no es purulenta, la expectoración no es productiva, es una expectoración seca, o sea, esa tos seca que ustedes le llaman, esa tos que no boto nada, ese tipo de tos. Justamente va relacionado a la última característica, ¿no? Escaso exudado alveolar. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar desde el punto de vista práctico una neumonía atípica de una neumonía común y corriente? Será pues que en la neumonía atípica nosotros vamos a encontrar una posibilidad de contagio en el enunciado. ¿Cómo? El papá tenía el mismo cuadro clínico hace una semana. El hermano menor cursaba con un cuadro similar. En la escuela habían niños que tenían cuadro clínico similar. Eso les va a decir la pregunta. Eso les está diciendo que hay la posibilidad que se haya contagiado. Las únicas neumonías que se pueden contagiar de esa forma son las producidas por gérmenes atípicos. Eso es uno. Dos, que el compromiso pues no es tan serio tampoco, ¿ya? Desde el momento que no hay desviación izquierda, no hay leucocitosis, etcétera, el compromiso no es tan serio. Es molestoso, pero no es tan serio, con excepción de Legionella. Que Legionella no les van a preguntar porque en el Perú no se ha descrito. Les van a preguntar por micoplasma nomás.
Ya, esa es la forma más o menos como se van a ir dando cuenta. A ver, vayamos a observar pregunta por pregunta. Entonces, acuérdense, se transmite, ya, se puede transmitir, ya, fácilmente, a diferencia de las neumonías clásicas que no se transmiten, se adquieren por microaspiraciones de uno mismo. Acá no, acá sí se puede transmitir, no olvidarse de eso. Y hay la posibilidad de que uno pueda encontrar contagio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta imagen, alguito nos dice, mamá, hijo, en situación clínica similar, ¿no? O sea, tiene que haber eso. Por eso esa situación de ponerse mascarillas en el hospital para evitar que una neumonía intrahospitalaria te contagie es absurdo, simplemente. Porque es por microaspiración, porque probablemente el paciente estaba intubado. ¿Cómo les contagiaría? No hay forma de contagiar. Las neumonías comunes y corrientes se adquieren, no se contagian, ¿ya? En cambio, las atípicas sí, esas sí se pueden transmitir. Ten cuidado, ponte tu mascarilla porque tiene neumonía por estafilococo. ¿Y cuál es el problema? Lo tiene porque se ha aspirado los propios estafilococos que tenía colonizando en la cavidad orofaringia. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo para tener el mismo problema, ¿ya? Transmisión, no se olviden. A ver, vayamos a analizar esto de acá. Miren, dice un escolar de 5 años, previamente sano, presenta un cuadro de febrícula, artromialgias. Fíjense que les está hablando de qué, de manifestaciones extrapulmonares, artromialgias, tos seca, no es productiva, no es tos purulenta, tos seca persistente, astenia de 2 semanas de evolución. Y aquí viene el dato que les decía, miren, en el último mes sus 2 hermanos de 7 y 13 años han presentado consecutivamente un cuadro similar. ¿No hay posibilidad de contagio ahí cuando les hablan de esa forma en el enunciado? Sí, ¿no es cierto? En el mismo entorno, en la casa, fíjense cómo ha habido otras personas con un cuadro compatible. ¿Qué significa? Que ha podido haber transmisión, ha podido haber contagio. Que se han autolimitado de forma progresiva, dice. Tras practicársele una radiografía de tórax, el médico le ha diagnosticado de neumonía atípica. Creo que estamos plenamente de acuerdo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? ¿Cuál es el más común? Y por eso les van a preguntar. Micoplasma, ¿no? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Micoplasma. Aquí la respuesta es Mycoplasma pneumoniae. Lógicamente, Coxiella burnetii sí te puede producir neumonías atípicas, lo mismo virus sincitial respiratorio también, Haemophilus influenza, Legionella, Clamidófila pneumoniae que no está aquí, ¿ya? Pero el más común es Mycoplasma, ¿ya? El más común. Aquí incluso les redundan la pregunta, ¿no es cierto? Pudieron haberles dicho cuál es el agente etiológico más probable, sin decirles esto de que tras practicarle una radiografía el médico le diagnostica de neumonía típica, porque ese diagnóstico lo pudieron ustedes, ¿no?, descifrar a partir del enunciado. ¿Y por qué sospecharíamos en neumonía típica sin esa parte del enunciado? Porque ha habido contagio probablemente, ¿no? Muy bien. A ver esto de aquí. Niño de 6 años, enfermo con neumonía. Es neumonía entonces. Partimos de ahí, de que es una neumonía. Dice, perteneciente a un brote epidémico de varias personas que conviven en un mismo edificio. ¿Estaríamos hablando de contagio? Si hablamos de un brote epidémico, sí. Neumonía que se contagia igual a neumonía atípica, ¿ya? Neumonía que se contagia es neumonía atípica. Dice, presenta un cuadro confusional, manifestación extrapulmonar. Desproporcionado, dice, a la fiebre, diarrea, hiponatremia y ligero ascenso de las enzimas hepáticas. O sea, todo eso también presenta, pero todo eso que presenta no justifica por qué tiene un cuadro confusional. Como les dije, en las neumonías atípicas puede haber manifestaciones extrapulmonares, hasta incluso trastorno del sensorio en algún momento, diarrea, artromialgia, todo lo que está comentando. Entonces, es una neumonía que se ha contagiado, por lo tanto debe de ser atípica y que tiene manifestaciones extrapulmonares justamente propias de la neumonía típica. Dice, entre las siguientes opciones, ¿cuál debe de incluirse en el tratamiento? ¿Le darían cefalosporinas más aminoglucósidos? No, ¿no es cierto? ¿Eso para qué sería? Para una neumonía intrahospitalaria probablemente. Vancomicina no va a funcionar porque también actúan a nivel de membrana. Doxiciclina sí actúa a nivel intracelular, podría servir. Acitromicina también. Penicilina G, otro betalactámico que no sirve, ya hemos dicho, porque actúan a nivel de pared. Alguien podría decirme doxiciclina y acitromicina funcionan. Ya les dije, en el examen solamente existe macrólidos.
¿Ya? Para el examen, la única respuesta es macrólidos. Es más, podrían decir incluso, como tiene 6 años, doxiciclina, que es una tetraciclina, no lo puedo usar. Por lo tanto, uso acitromicina. O sea, en la vida práctica, tú puedes usar doxiciclina, acitromicina, levofloxacino, tienes algunas alternativas. Pero para situaciones del examen, es macrólidos. Nunca han preguntado por otra cosa que no sea macrólidos. ¿Se va entendiendo? Ya. Muy bien. Sería la alternativa D, ¿no es cierto? A ver esa de ahí. Niña de 13 años con fiebre de 39,5 grados centígrados. O sea, tiene fiebre, escalofríos, odinofagia, tos persistente, dice, con escasa expectoración de una semana de evolución. Hasta ahí es un cuadro respiratorio que no tiene mayor definición, simplemente es una infección respiratoria. En la radiografía de tórax se evidencian infiltrados segmentarios en lóbulo inferior derecho, también eso no nos indica mayor cosa. Esto sí es la clave para descifrar la pregunta. Dice, su hermano de 6 años presenta tos sin otros síntomas desde 10 días antes. ¿Para qué les dan ese dato? Para que ustedes digan, aquí ha habido contagio. Y donde hay contagio es una neumonía atípica. ¿Se entiende? Ya. El agente responsable más probablemente implicado es, ¿cuál será? De todos estos que están acá. ¿Cuál sería, doctores? Micoplasma, ¿no? Siempre van a pensar, si está micoplasma, micoplasma va a la cabeza. ¿Dudas? ¿Está claro? No confundirse con el resto de las neumonías, ¿ya? Las neumonías comunes y corrientes tienen otra forma de adquirirlas, no es por contagio, es por microaspiración, como les comentaba. Si es neumonía adquirida en comunidad, ¿no? Neumococo a la cabeza. Si es neumonía intrahospitalaria, pseudomona a la cabeza, ¿ya? ¿Y cómo ingresa la pseudomona? Primero coloniza vías aéreas superiores y la persona se microaspira. Y si tiene tubo endotraqueal, ahí sí puede estar estafilococo, ¿no? Ahí sí, porque es un dispositivo invasivo. En todo lo que es invasivo está estafilococo. Muy bien. Laringitis, otro tema que creo que los 3 últimos exámenes han preguntado, incluso la misma pregunta, creo, ¿ya? Incluso la misma pregunta. Entonces hay que darle su importancia, ¿ya? Las laringitis se van a dividir en estas 2 formas que están viendo aquí, ¿ya? Ya no se envenenen con los otros términos que encuentren en los libros, ¿ah? Ya no estén leyendo más cosas de las que no van a venir. Acuérdense, falta un mes. Es el 2, ¿no es cierto? El 2 de junio es el examen. El 1 no van a estudiar. La última semana, las 2 últimas semanas tampoco van a estudiar. Van a estar yendo a inscribirse. Eso quita tiempo. Tenemos un mes contadito. Ya no lean lo que no va a venir, ¿ya? Primero abarquen lo que es más probable, porque el tiempo les va a comer. Lo cierto es que de laringitis les comento que son 3 exámenes seguidos que viene la pregunta, incluso la misma pregunta. Acuérdense de estas 2 formas, ¿ya? Uno que está arriba y otro que está abajo, pues si quieren considérenlo así, para que se acuerden los nombres. Supraglótica, ¿ya? Llamada también epiglotitis, epi es encima, ¿no es cierto? ¿Ya? Supraglótica, epiglotitis o supraglotitis también. Las 3 cosas significan lo mismo. Y la otra es gotosubglótica. Ese sub me hace entender que está anatómicamente, no está involucrando a formas como en este grupo de aquí. Supraglótica, epiglotitis, supraglotitis, ¿no es cierto? Más o menos el mismo término. Aquí no. Acá dice gotosubglótica, glotosubglótica, perdón. A esta forma se le llama el Kraft también, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de la supraglótica o epiglotitis, el agente causal es Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Haemophilus influenza tipo B. No confundan con el virus de la influenza. Haemophilus influenza tipo B es una bacteria. ¿Qué será? ¿Gran positiva o gran negativa? ¿Qué dicen? ¿Quién se manda? Sin miedo. Si les preguntaran eso en el examen, el Haemophilus influenza tipo B es, punto. ¿Qué es? ¿Qué van a marcar? ¿Gram? Sin miedo. Negativo. ¿Por qué dudan? Si les he dicho que los cocos nomás son gram positivos y con listeria y clostridium. Streptococo, estafilococo, enterococo, listeria, clostridium. Punto. El resto son gram negativos. Entonces un Haemophilus influenza tipo B es gram negativo. Es bacteria, por si acaso. Ustedes saben que existe un virus de la influenza. Esa es otra cosa.
En nombre comparten algunas cosas, pero son dos cosas diferentes. Haemophilus influenza tipo B, es una bacteria. ¿Ya? ¿Hay vacunación contra el Haemophilus influenza tipo B o no? ¿Qué dicen? Claro que sí, está en el calendario. Van a tener una clase ustedes, felizmente, tanto de crecimiento y desarrollo, asociado a inmunizaciones, así es que van a repasar bien. Pero acuérdense que sí existe una vacunación, ¿o no? ¿Cómo se le llama a esa vacuna? También suena parecido, ¿no? Dice HIV. ¿No lo han visto? Ese es, pues, contra el Haemophilus influenza tipo B. ¿Ya? Es una vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B. Lo importante es que este Haemophilus influenza tipo B no solamente ocasiona esta epiglotitis, sino también produce meningitis. Por eso es que hay que vacunar al niño. ¿Y cómo se produce esa meningitis? Se adquiere por vía aérea y luego hace meningitis. O sea, es una cosa muy seria. Todos los niños deberían estar vacunados contra el Haemophilus influenza tipo B. Por eso dice su frecuencia disminuye con la vacunación. Obvio, porque hay vacuna. Cuando hablamos de la gotos subglótica o CRAF, es más frecuente. Felizmente el otro es menos frecuente, ¿ya? Esta, que no es grave, es más frecuente. Bien claro dice, responsable de la mayoría, de la gran mayoría, olvídense de ese porcentaje exacto, dice 80% de episodios de disnea en niños mayores de 1 año. Si ustedes tienen un niño de 1 año y medio, por ejemplo, de 2 años, que está con disnea, deben de sospechar de que se trata de un CRUP o una laringitis gotosubglótica, ¿no? La etiología aquí es viral. Hay una diferencia, miren, aquí en la epiglotitis es bacteriano, Haemophilus influenza tipo B, y en la subglótica es etiología viral. Y aquí está, miren, virus de la influenza A y B, son dos cosas diferentes. ¿Por qué se diferencia virus de la influenza A respecto al virus de la influenza B? Virus de la influenza A es el que está asociado a epidemias, a pandemias, no siempre está presente, mutan, ¿ya? Mientras que virus de la influenza B es el que siempre está, es la influenza estacional, ¿ya? Es la influenza estacional, alias gripe. Todo virus de la influenza es sinónimo de decir gripe. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a mezclar síntomas de resfrío y de la gripe y por igual le llamamos a todos. El resfrío no es otra cosa que la rinorrea, ¿no? La congestión, etcétera, pero no es un cuadro severo. La gripe viene con fiebre, con postración, con mal estado general y todo lo que ustedes conocen, y también obviamente con rinorrea. ¿Ya? Una gripe puede matar, sí puede matar. El resfrío, ¿cómo te va a matar? El resfrío muchas veces solamente es rinorrea y picazón de garganta, nada más, ¿ya? Por rinovirus, ¿no? Entonces, esa diferencia, por favor. Porque el paciente trae, o el familiar trae al niño y le dice, está con gripe. De lo más normal. O sea, gripe es una cosa seria, ¿ya? La gripe puede llevarte a ventilador mecánico, cosa que no en el caso de resfrío, ¿ya? Esa es la diferencia entre resfrío y gripe. Entonces, hay una gripe estacional. En los inviernos, en el otoño, aparece un pico de presentación, o sea, me refiero de que aumenta el número de casos de gripe, que es igualito a decir, aumentan los casos de influenza, ¿ya? Pero influenza de tipo B. La influenza de tipo B es la influenza estacional, ¿ya? Mientras que el virus influenza A está asociado a brotes epidémicos muy concretos. Por ejemplo, el AH1N1 que hemos tenido, el H5N1 que hubo hace algún tiempo por la zona del Asia y que felizmente se autolimitó, ¿ya? Entonces, esos son virus, a diferencia de la Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria gram negativa, ¿ya? Y para lo cual sí existe vacuna, porque también para estos virus existe vacuna, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta vacuna es importantísima porque te previene incluso de meningitis. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Una cosa es la epiglotitis o supraglotitis, ¿ya? O laringitis supraglótica, son términos equivalentes, bacteriana, y otra cosa es la subglótica viral. ¿Cuál es más común? La viral. La menos común, la bacteriana. ¿Cuál es más agresiva? La bacteriana. Menos agresiva, la viral. Cuando uno tiene epiglotitis en un niño, normalmente acaba intubado. Es un cuadro clínico severo, ¿ya? Gran dificultad respiratoria, babeo, incluso a veces cianosis. La cianosis, me imagino, todos estamos de acuerdo, no es un signo banal. La cianosis es una cosa muy seria,
Si ustedes ven cianosis en alguien, en un adulto o en un niño, es un compromiso ventilatorio severo, ¿ya? Entonces, la cianosis puede acompañar a esta epiglotitis. Vamos a seguir hablando de diferencias. Aquí está, ya habiendo hecho las diferencias. Supraglótica, que es lo mismo a decir epiglotitis, etiología bacteriana por Haemophilus influenza tipo B, casi no tiene estridor. ¿Ya? En cambio, la subglótica, que es producida generalmente por virus de la influenza, perdón, ¿ya? Tiene un estridor muy llamativo. Es una de las diferencias, ¿ya? Esto de la voz es subjetivo, no les va a pedir ayudar a poder discriminar en las preguntas. Esto sí, miren, ¿quién presenta disfagia? ¿Quién presenta postura en sedestación? El niño tiene que sentarse, incluso inclinarse hacia adelante, porque si está en otra posición no puede respirar, ¿ya? Se asfixia. Esas dos características, esa disfagia, o sea, no puede ni siquiera tragar la saliva, esa postura como una posición antálgica en la grave, en la supraglótica. La subglótica no tiene, hace mucho ruido, pero no es tan grave, ¿ya? La tos perruna, ¿cuál de las dos hacía mucho ruido y no era muy grave? La subglótica, ¿sí? Ahí también es, la tos perruna. Acuérdense, en las laringitis hay una que es muy ruidosa y no es tan grave, y la otra menos ruidosa, pero muy severa, ¿ya? La muy severa bacteriana, Haemophilus influenza tipo B, y la menos severa, obviamente, la otra, ¿no? La subglótica. Muy bien. El mal estado general acompaña a la forma supraglótica. Acá van a encontrar cianosis, signo de severidad. Acá no, ¿ya? Acá no. Entonces, si les dijeran, aparte del tratamiento que le van a dar de soporte, podrían usarse también antibióticos. ¿En cuál de las dos? ¿En la supraglótica o en la subglótica? ¿Dónde usarían antibióticos? En la supraglótica, en la epiglotitis, porque es bacteriana. En la otra no se puede usar, no va a servir de nada, ¿ya? Y lo que se indica es amoxiclavulánico, ¿ya? En los niños. Eso es lo que se sugiere que se use, amoxiclavulánico. No se olviden de este mal estado general, cianosis, postración, disnea intensa, sed de aire, se está ahogando literalmente en el aire como si estaría sumergido en el agua, ¿ya? En la forma de epiglotitis o supraglótica. Y las preguntas que han venido en el examen, hablando de los últimos 3-4 años, es básicamente para que ustedes definan frente a qué cosa están, ¿ya? Entonces no hay nada de difícil. Aquí está la pregunta. Dense la molestia de revisar en los exámenes. La van a encontrar literalmente. Dice preescolar de 4 años, que un día antes presenta fiebre alta, dolor faríngeo. Hasta ahí simplemente es un cuadro respiratorio alto. Disnea les tiene que llamar la atención. Disnea, disfonía, babeo, disfagia, estridor respiratorio, tos metálica. Hasta ahí no les define mucho, pero por lo menos ya saben que es una laringitis, ¿no es cierto? Al examen, ansiedad, gran dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protuida y cianosis. ¿Qué cosa es? ¿Es severo o no lo es? Y si es severo, ¿qué cosa es? ¿Cuál de los dos? ¿Epiglotitis o la subglótica? ¿Cuál de las dos? ¿Qué marcarían aquí? Epiglotitis aguda. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Este término pseudocruf ya hace referencia a otras entidades que más o menos imitan la segunda forma, la forma viral, ¿ya? Y que no necesariamente es. Ya no pierdan el tiempo describiendo eso porque se van a confundir. Lo que yo quiero que se acuerden es la forma severa es epiglotitis, ¿ya? Y la forma no severa viene a ser el otro, el que tiene tos perruna. Este no tiene, ¿no? Puede tener algunas otras cosas, pero no más. ¿Se entiende lo que quiero que ustedes retengan? ¿Ya? Cuidado, no vamos a volver a hablar del tema, pero es muy probable que esta pregunta o algo muy parecido venga en un examen. Es muy probable, ¿ya? A ver, la mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidos por otra pregunta de otro examen. ¿Qué marcarían? Suficiente con que se acuerden, epiglotitis era la forma severa y era causada por bacterias o virus.
por bacterias. ¿Qué bacteria? Incluso hay vacuna, hemos dicho, por eso es que se tiene que vacunar y disminuye la incidencia con la vacunación. ¿Cuál? Haemophilus influenza B. Porque miren, les ponen rinovirus, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, virus sincitial respiratorio. Pero aprovechando a ver lo que está aquí, rinovirus es el principal agente causal de ¿qué? Del resfrío común. ¿Ya? Del resfrío común. ¿Ya? El principal agente causal del resfrío común, rinovirus. Moraxella catarrhalis, principal agente etiológico de ¿qué cosa? De las neumonías en pacientes cardiópatas. ¿Ya? O sea, si tiene un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, y hace neumonía, es muy probable que sea Moraxella catarrhalis. Streptococcus pneumoniae, agente causal más común de las neumonías típicas, neumonías clásicas, ¿no es cierto? Y también de las meningitis bacterianas en el adulto, ¿no? El neumococo. Virus sincitial respiratorio. Principal agente causal de ¿qué? Eterna pregunta examen. ¿De qué? De la bronquiolitis. ¿Ya? No se olviden, bronquiolitis. Eso no lo vamos a tocar acá. ¿Cómo van a notar que ustedes que están frente a un cuadro de bronquiolitis en el examen cuando el niño tenga menos de 2 años y el cuadro sea como de asma? Igualito, broncoespasmo, tiempo expiratorio prolongado, sibilancias, ¿no? Disnea, tiraje, etcétera, etcétera. Muy bien, pequeños datos que hay que grabarlos hoy día mismo, ¿ya? A ver esto de aquí. Dice, el lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial. Ya hemos dicho, cianosis es sinónimo de severidad. 5 a 6 veces al día. Auscultación cardiopulmonar normal, es obvio, porque el pulmón no está afectado, ¿no es cierto? Señal de diagnóstico más probable entre los propuestos. ¿Qué marcarían? Cuando ven cianosis, no lo duden. No lo duden, porque ese es el marcador en la pregunta y por gusto no les han puesto. ¿Qué van a marcar? ¿Qué alternativa? Así es. ¿Convencidos? ¿Ya? Porque de eso se trata también, de que se convenzan, que vean las preguntas y que digan, así, pues si viene así voy a marcar así, definitivamente. ¿Ya? Porque una cosa es hacer solamente teoría y después de meses tratar de acordarse todo y aplicarlo en el examen. Mejor es practicarlo así. No se olviden entonces, dificultad respiratoria con cianosis es muy probable que sea una epiglotitis. ¿Ya? Haemophilus influenza tipo B, se debe de vacunar y también puede producir meningitis. La tosferina tiene otro comportamiento que lo vamos a comentar también. ¿Ya? Muy bien. Creo que está claro.